Hemos de continuar ahora la explicación sobre el origen de los mitos, luego de excluir la posibilidad de que en nuestro ejemplo intervenga la función de asociar para vincular a la imagen del pez, la imagen de unos brazos y alas. Si tal cosa ocurriera, si la fantasía fuese descompuesta por el sujeto consciente en un conjunto de ideas asociadas, jamás podría producirse la manifestación del mito. La explicación se basa, pues, en el supuesto de que frente a la insuficiencia de la primera aproximación racional, la imagen del pez real, que no contiene significado conceptual para los brazos y las alas, el sujeto consciente mantiene su actitud interrogante. ¿Qué sucede entonces? Respuesta: el sujeto cultural se compenetra más profundamente del concepto, procurando dar con símbolos que describan y otorguen significado a los brazos y alas de la fantasía. Por ejemplo, de la respuesta se infiere que en esa compenetración con el concepto estructural, en ese internarse en su profundidad, el sujeto cultural va produciendo un flujo de representaciones conscientes, cada una más ajustada formalmente a la fantasía que la anterior. Como consecuencia de este flujo de imágenes que se superponen una tras otra a la fantasía, el sujeto consciente advierte que el objeto ideal cambia permanentemente frente a su visión eidética. Se aclara, se torna a cada instante más significativo, y en esta apercepción dejamos por ahora al sujeto consciente. Pero la razón, desde el momento en que iluminó al esquema del pez, ya señaló al símbolo arquetípico que corresponde con el pez alado de la fantasía. Si tal símbolo se encuentra dentro del esquema del pez, pero fuera del concepto habitual del pez real, ¿por qué el sujeto cultural no trata inmediatamente de notarlo, haciendo uso de su facultad traductiva en lugar de penetrar en lo hondo del concepto del pez real? Respuesta: porque el sujeto cultural es reacio a pasar del plano de significación del lenguaje habitual a otro plano extremadamente oblicuo. El motivo es que tales planos son propios de lenguajes completamente desconocidos. Desde el punto de vista del sujeto cultural, ello implica que el significado buscado ha de ser notado en un contexto ignoto. Si se toma en consideración el temor que lo desconocido suele inspirar a todo sujeto cognoscente, se estará en condiciones de comprender la reacción morosa del sujeto cultural. Su facultad traductiva le permite tornar horizontal el contexto desconocido, pero ello significa encontrarse de pronto en otro mundo, un mundo no solo desconocido, sino evidentemente diferente de la realidad corriente. Y cuando se trata del mundo de los mitos, del contexto en el cual se afirma el significado del mito y en el cual el mito adquiere toda la potencia, hay que asumir que un simple indicio de su cercanía basta para causar el pánico del sujeto cultural. No obstante el terror que inspira su visión, los mitos suelen ser notados en un contexto en el cual alcanzan desde luego máxima peligrosidad, porque se los puede ver como realmente son, pero no hay que creer que el sujeto puede permanecer aún paralizado de espanto mucho tiempo frente a su presencia, pues o bien sucumbe volitivamente ante un nuevo Dios allí en su mundo, o bien regresa a la seguridad del contexto habitual. En el ejemplo que estamos estudiando, el sujeto cultural ha evitado notar el símbolo señalado por la razón y se ha compenetrado con profundidad en el campo del pez real, mas en lo profundo del concepto está el núcleo connotativo, esa región de la cual participan todos los conceptos del esquema del pez. Desde el núcleo connotativo es posible vislumbrar cualquier contexto común y, si así lo requiere la facultad traductiva,
tornar horizontal el plano de algún concepto particular. Vamos a suponer, pues, que el sujeto cultural, al internarse en lo profundo del concepto, percibe la connotación del símbolo señalado. Esta posibilidad no es remota si se observa que dicho símbolo ha sido activado intencionalmente por la razón. Vale decir, ha sido dirigido hacia sí mismo con preferencia por sobre los otros arquetipos de la escala del designio. En otras palabras, dicho símbolo ha sido recientemente destacado por causa de la extrañeza que la fantasía produjo a la razón. Desde el punto de vista potencial existe así una predisposición para que sea notado. La vivencia profunda del concepto del pez connota en el sujeto cultural un concepto desconocido. El sujeto cultural, valiéndose de su facultad traductiva, torna horizontal el plano de significación de tal concepto y lo nota en su contexto. De esa manera descubre al dios del ente, al símbolo arquetípico invertido que representa al arquetipo universal del pez, pero lo descubre en una de sus fases bajo su aspecto mítico, es decir, descubre a un dios pez y como tal el dios pez posee no solo los brazos y alas, sino también corona, tridente, trono doralino, etc. O sea, todo un contexto marino, un mundo propio en el cual su existencia tiene significado pleno. A esta altura de la explicación hemos de hacer una importante aclaración. En efecto, sea que el mito haya sido connotado por el concepto habitual o sea que haya sido notado como concepto oblicuo, lo importante es que cuando el sujeto cultural nota al mito en su contexto pueden ocurrir dos fenómenos: que la potencia activa del mito domine a la voluntad del sujeto cultural o que la voluntad del sujeto cultural domine al mito. El caso que estamos estudiando corresponde al segundo fenómeno, pero vamos a comentar también el primero por ser causante de un tipo bastante frecuente de locura. Primero, en principio hay que advertir que los mitos, en tanto que símbolos arquetípicos, ocupan un lugar en el esquema equivalente al que los arquetipos que representan ocupaban en la escala formativa o plan del designio demiúrgico. Los mitos son entonces símbolos bien trabados que rara vez habrán de manifestarse por su cuenta. Y el contexto mítico es siempre un mundo desconocido e irreal que sostiene pocos puntos de contacto con la realidad sociocultural, de manera que la posibilidad que examinamos puede considerarse extrema, pues lo normal es la no manifestación del mito, solo la extrañeza o el desconcierto de la razón por causa de una fantasía o por cualquier otro motivo, incluso uno patológico, harán que el mito quede señalado y se destaque para la notación del sujeto cultural. Observemos el primer fenómeno. La potencia activa del mito le permite dominar al sujeto cultural. ¿Cómo puede ser esto posible? Respuesta: aunque en la segunda parte se verá en detalle, adelantemos que su visión produce una parálisis volitiva en el sujeto cultural, el cual se ve compelido a identificarse con el mito y a acompañarlo en su proceso. Claro, porque el mito es un símbolo arquetípico. Se comporta como un arquetipo intentando desplegar su potencia formativa. Sin embargo, acá no nos interesa tanto el cómo, sino qué ocurre cuando el sujeto cultural es fagocitado por el mito. Para responder a tal interrogante, digamos que desde el punto de vista de la conducta se está frente a un caso grave de locura y que desde el punto de vista psicológico que se verifica la ausencia del sujeto consciente.
Es comprensible, la fagocitación del sujeto anímico por el mito se efectúa en la estructura cultural que se halla bajo la esfera de sombra, es decir, en lo más profundo del inconsciente. En ese nivel, como sujeto del mito, como Dios viviente en su contexto, se concreta el término del sujeto anímico. No hay ya sujeto consciente ni conciencia alguna y por el contrario, la estructura psíquica se ha reducido a lo inconsciente. ¿Qué ocurre a todo esto con el sujeto anímico? A los fines de esta breve explicación hay que considerar que tras la fagocitación el sujeto es el mito. Se trata desde luego de una desviación muy seria de los objetivos de la finalidad del pasú. El sujeto anímico, expresión del alma en las estructuras psíquicas, en lugar de impulsar el desarrollo de un sujeto histórico que permita alcanzarla más alta armonía al microcosmos para así poner el máximo sentido en los entes del macrocosmos, se comporta como el Dios de un ente. Toda la energía volitiva que el sujeto anímico disponía para desplegarse evolutivamente en complejas estructuras con esquemas de miles o millones de entes, ahora se emplea para impulsar el proceso formativo de un ente para ser el Dios de un ente. Para seguir con el ejemplo propuesto, debemos imaginar que el sujeto anímico transformado en Dios pez se encuentra vivenciando con el mismo grado de inteligencia de un pez un mundo oceánico de características oníricas, fantásticas, míticas, en el cual su comportamiento es natural. Naturalmente, un sujeto en tales condiciones ha de expresar una conducta grotesca, demencial, incomprensible aún para los psiquiatras. Basta pensar que en un caso de locura semejante el enfermo difícilmente consiga articular palabra del lenguaje sociocultural, puesto que el sujeto se encuentra radicado permanentemente en el plano contextual del mito, en el mundo donde el mito tiene su significado. Pero lo más notable es que quizá el enfermo exprese signos que solo tienen sentido en aquel mundo del mito. Por desgracia, una demencia de este tipo siempre hace del hombre un imbécil, pero, a dicho mal, casi siempre se debe sumar la imbecilidad demencial de los terapeutas, quienes suelen ignorar dogmáticamente el funcionamiento estructural de la psique. Segundo, del enfrentamiento con los mitos no siempre sigue irremediablemente la locura. Por el contrario, el primer fenómeno indica claramente la necesidad de la debilidad volitiva del sujeto anímico para desarrollarse. Un sujeto normal dispone invariablemente de suficiente energía como para evitar el hechizo del mito. Si tal es el caso, si se trata de un sujeto normal, entonces puede ocurrir el segundo fenómeno, pero si el sujeto es capaz de dominar la situación, si consigue abandonar al mito y a su contexto alucinante y regresar, por ejemplo, al plano del lenguaje habitual, ¿por qué hablamos de fenómeno? ¿Acaso la mera notación del mito, el atisbo fugaz de su significado oculto, bastan para producir una consecuencia fenoménica? Respuesta: en efecto, el solo hecho de que el sujeto cultural establezca un contacto con el mito, por fugaz que éste sea, genera la representación de un símbolo sagrado. La emergencia de los símbolos sagrados constituye para el sujeto consciente el fenómeno del mito. La respuesta será clara si tenemos presente todo lo que sabemos sobre la figura 21. Allí se ha mostrado un caso general de representación consciente y, con apóstrofe, en general, el sujeto cultural concibe un símbolo representativo y, cada vez que anima un concepto tajada, XX. Consecuentemente, en el caso particular de que el concepto comprenda a un mito, el fenómeno ha de ser
análogo al que describe la figura 21. Vale decir, la representación racional del concepto mito ha de ser el símbolo sagrado. De acuerdo con lo estudiado, el símbolo sagrado, en tanto que representación racional de un concepto, emergerá también hacia la esfera de luz como idea, es decir, imagen y significado. Por supuesto, tal imagen corresponde formalmente al símbolo sagrado y como todo símbolo, su complexión substancial estará constituida por la energía psíquica con todas sus notas. La potencia activa del concepto mito determina la dirección de la energía del símbolo emergente por su referencia a sí mismo. El símbolo sagrado tiene así primera intención, mas ¿cómo está compuesta esta referencia a sí mismo del concepto mito? Vale decir, ¿a qué caso de los estudiados en el comentario octavo del artículo F responde la emergencia del símbolo sagrado? Respuesta, el caso es sin dudas el C, aquel en que la referencia a sí mismo se compone de una referencia afectiva y racional de gran magnitud y de una referencia racional débil. En este caso, el símbolo se inclina hacia la esfera afectiva, hacia el corazón, hacia el sujeto irracional. Pero lo interesante aquí es entender por qué el símbolo sagrado emerge según el caso C. Y el motivo es el siguiente. La razón, al interpretar el designio de un ente externo, por ejemplo un pez, refiere con respecto a sí mismo la potencia del esquema del pez. Los componentes de esta referencia son fijos y característicos de cada esquema, pues dependen de la impresión con que los entes afectan las esferas racional y afectiva al ser conocidos. Pero no obstante que para todo el esquema existe una referencia asimismo en función de las referencias racional y afectivas fijas. Los componentes de la referencia asimismo pueden variar con cada concepto del esquema. El grado de tal variación está en relación directa con la evolución de la facultad traductiva del sujeto cultural. La variación se produce cada vez que el sujeto nota un concepto en un lenguaje no habitual o simplemente desconocido. La ley es, cuanto más desconocido sea el lenguaje contextual en que es notado un concepto, tanto mayor será la magnitud de la referencia afectiva y racional que influirá en la dirección del símbolo homólogo emergente. Por el contrario, cuando el lenguaje es habitual, las referencias 3 y 4 son equilibradas y componen una referencia a sí mismo del caso A, capaz de dirigir la energía del símbolo emergente directamente a la esfera de luz. El mito, por ser notado en el lenguaje contextual de un plano de máxima oblicuidad, causa una referencia afectiva de gran magnitud que inclina, según vimos, al símbolo sagrado hacia la esfera afectiva y el sujeto irracional. Cuando estudiemos el comportamiento autónomo del mito, en el próximo artículo se pondrá en evidencia la importancia que reviste el hecho de que el símbolo sagrado pertenezca al caso C. En lo que sigue, partimos de la hipótesis de que el símbolo sagrado emerge en la esfera de luz y se presenta frente al sujeto consciente. El término de esa emergencia es la fantasía a la que el símbolo sagrado se superpone, del mismo modo que lo hace cualquier símbolo o representación consciente para responder a la flexión cognoscitiva del sujeto consciente. Regresemos ahora al punto de vista del sujeto consciente y hagamos un resumen de lo ocurrido hasta aquí. En principio, el sujeto percibe directamente a la fantasía del pez alado. Las flexiones que realiza para comprenderla provocan la reacción de la razón y su respuesta conduce al sujeto cultural a notar el concepto del pez real y a producir su representación racional.
Casi instantáneamente emerge la imagen del pez real y se superpone a la fantasía. El sujeto consciente percibe entonces que la fantasía es un pez, pero simultáneamente intuye que la descripción es incompleta al mantener su atención reflexiva dirigida a la fantasía con el objeto de comprender los brazos y las alas que aún carecen de significado racional. El sujeto consciente obliga al sujeto cultural a profundizar en el concepto tajada del pez real. Se produce así un flujo de imágenes del pez real que en procesión se van superponiendo a la fantasía y ocasionan al sujeto consciente la apercepción de que la fantasía se va tornando cada vez más significativa. En este punto habíamos quedado. Observemos que ese mayor significado que el sujeto consciente percibe en la fantasía a cada instante implica una denotación cada vez menor del pez real y cada vez más aproximada al pez alado. Sin embargo, hasta aquí el fenómeno no difiere en nada del enmascaramiento racional de las fantasías que estudiamos en el comentario segundo del artículo anterior. Por supuesto, cuando la situación cambia radicalmente, es en el momento en que emerge en la esfera de luz el símbolo sagrado. Entonces, la fantasía deja de intervenir en el fenómeno y se ausenta definitivamente del plano objetivo. ¿Por qué? Respuesta: porque el enmascaramiento por un símbolo sagrado resulta energéticamente insuperable para cualquier objeto ideal. Ahora bien, toda representación consciente, aun aquella que enmascara a una fantasía, intenta desplegar en un proceso la potencia de sus símbolos arquetípicos, proceso que, según vimos, enajena la atención del sujeto consciente y pone a prueba su fuerza volitiva. El símbolo sagrado, como toda representación que enmascara una fantasía, inicia un proceso intelectual autónomo en el instante mismo que irrumpe en la esfera de luz. Pero hay una diferencia entre ambos procesos, una esencial y peligrosa diferencia. Mientras toda representación está referida a sí mismo, al esquema de sí mismo, es decir, a la esfera de conciencia, el símbolo sagrado se presenta en la esfera de luz referido al sujeto consciente. Ocurre así porque el símbolo sagrado se ha montado de entrada sobre una fantasía, sobre un objeto ideal sostenido esencialmente por el sujeto. Esto se entenderá mejor si recordamos que toda fantasía representa objetos o situaciones objetivas y reales sin existencia en el mundo exterior. Tales objetos irreales, objetos de la fantasía o fantasmas, solo pueden existir en la mente como productos del sujeto consciente. El sujeto consciente sostiene la existencia de la fantasía por más evidentemente real que sea su contenido, y por eso el símbolo sagrado que se superpone a ella, que de ella recibe su fundamento, resulta también esencialmente apuntalado por el sujeto consciente referido a éste. Resulta clara la diferencia apuntada. Toda representación consciente por su primera intención está referida a sí mismo. Las fantasías, en cambio, no poseen primera intención, son producto del sujeto consciente, creaciones y están sostenidas por éste, el símbolo sagrado, cuya emergencia tuvo como origen la apercepción de una fantasía. Se manifiesta frente al sujeto consciente en sustitución de la fantasía como objeto de apercepción, en consecuencia, sostenido por él y referido a él. Esta diferencia referencial que hemos tratado de aclarar implica un efecto diametralmente opuesto causado por los procesos entelequiales. Si el objeto ideal es una representación referida a sí mismo, su proceso se desarrollará frente al sujeto como espectáculo, y el sujeto consciente como espectador podrá atender o no a tal espectáculo. Si desea conocer, pondrá atención
en el proceso, más su energía volitiva le ha de permitir interrumpirlo, retirando la atención, quitándolo del presente. Por el contrario, intentará desplegar su proceso sobre él, involucrándolo como autor y no como mero espectador. Naturalmente, un símbolo sagrado puede ser también dominado volitivamente por el sujeto consciente, pero tal posibilidad es efectivamente remota para el pasú y solo un tipo de viria, el gracioso luciférico, conseguirá realmente detener su proceso. La relación que se establece entre un símbolo sagrado y el sujeto consciente del viria o yo se denomina tensión dramática y será objeto de profundo estudio en la segunda parte. Pero aquí estamos considerando al pasú, a un tipo ejemplar de pasú altamente evolucionado cuyo comportamiento y constitución psíquica nos permitirá posteriormente comprender la doble naturaleza del viria, es decir, nos permitirá descubrir en el microcosmos mortal el alma inmortal y cautivo en el seno del alma inmortal al espíritu eterno. Por eso en este y en el próximo artículo supondremos que el sujeto consciente del pasú no consigue dominar al símbolo sagrado. ¿Qué ocurre entonces? Para mostrarlo de manera más gráfica podemos decir que el sujeto consciente que se hallaba en plena apercepción de la fantasía comprueba de pronto que la imagen ha cobrado vida y se ha independizado de su voluntad. Vale decir, el símbolo que representa el mito se convierte en su personificación activa, amenaza desplegarse y fagocitar al sujeto. Y el sujeto que no advierte la transición entre fantasía y mito experimenta la eterna situación del creador cuya obra escapa a su control y se individualiza. Una situación semejante ha sido proyectada en mil historias literarias desde los maestros que iluminan y modelan la mente de discípulos, sus obras, quienes luego se independizan y traicionan a los maestros, hasta esos dioses primitivos cuyas criaturas, sean hombrecillos de barro o ángeles, se rebelan e intentan disputarse el poder, pero en verdad, despojando el fenómeno de todo argumento mítico, es decir, de las costras culturales, puede verse que la oposición criatura-creador tiene su origen en la tensión dramática entre el símbolo sagrado y el símbolo consciente. Una fantasía, un objeto irreal cuya existencia depende de la voluntad del sujeto, se torna autónomo en un instante y amenaza peligrosamente apoderarse de la voluntad del sujeto. ¿Qué ha pasado en realidad? Que el sujeto consciente no advierte la sustitución de la fantasía por el mito y cree presenciar un mismo fenómeno en su continuidad procesual, mas la fantasía, el objeto producido por el sujeto consciente, ha dejado efectivamente de intervenir en el fenómeno desde el instante en que el símbolo sagrado emergió en la esfera de luz, y resulta al fin que el sujeto es víctima de un engaño, no es creador ni mucho menos del monstruo que intenta devorarlo. La, la falsificación, como vimos, ha sido efectuada por el símbolo sagrado. Si hay un culpable del engaño, sin dudas está aquí, detrás del símbolo sagrado. Pero ¿qué es un símbolo sagrado? No solo la representación del mito, sino el término de una procesión de formas que arranca en el arquetipo universal, quien está, según sabemos, sostenido por la voluntad del demiurgo. He aquí al culpable detrás del símbolo sagrado, mito o símbolo arquetípico. Arquetipo invertido, designio demiúrgico, arquetipos universales, demiurgo, el uno. En el principio de la serie arquetípica, alentando el desenvolvimiento del símbolo sagrado, está el demiurgo. ¿Por qué? ¿Para qué? Respuesta. El demiurgo ha previsto en su plan la actividad que los símbolos sagrados habrán de desplegar en el microcosmos y es su interés que tales símbolos se manifiesten al sujeto consciente. Desde luego, esta respuesta solo puede significar una cosa: los símbolos sagrados deben contribuir a concretar el objetivo microcósmico de la finalidad. ¿Cómo? Otorgando al sujeto consciente la posibilidad de superar la crisis.
La posibilidad de emplear al símbolo sagrado como puente metafísico sobre el abismo de la crisis será expuesta también en el próximo artículo. Lo importante ahora es comprender que los símbolos sagrados desde el momento en que se produce la emergencia trascienden el plano físico del microcosmos y participan del plano metafísico del macrocosmos. Por eso los símbolos sagrados son los únicos signos metafísicos válidos, los verdaderos fundamentos de toda metafísica. Contrariamente, se debe negar el título de metafísica a toda ciencia cuyo objeto no sea el conocimiento de los símbolos sagrados. Y por último, la más elevada metafísica es la gnosis hiperbórea, porque los símbolos sagrados constituyen para ella el principal objetivo de su indagación. Esta participación metafísica significa que el símbolo sagrado representa tanto al mito o símbolo arquetípico estructurado en el esquema del microcosmos como a un arquetipo psicoideo del macrocosmos. Su verdad es una verdad trascendente, mas ¿por qué tal trascendencia solo es posible cuando el símbolo sagrado emerge, es decir, cuando se hace consciente y no antes? Respuesta: porque solo entonces, cuando hay símbolo sagrado, representación de un mito, se da el caso de que un símbolo arquetípico, situado al principio de la escala formativa del designio, sea activado energéticamente por separado. Al actualizar el símbolo sagrado se desengancha un eslabón de la cadena, pero tal eslabón solo puede existir por separado si participa de un arquetipo universal y es sostenido por este. Hemos visto que el símbolo puede fagocitar al sujeto cultural mientras se encuentra en su contexto esquemático y en tanto el sujeto manifieste debilidad volitiva. Pero si el sujeto se retira a su contexto habitual, el mito no significa nada. Incluso el sujeto podría ignorar toda la vida, y esto es lo más común, la existencia de los mitos estructurados. Pero si un mito es representado fuera de su contexto, ello equivale a separar el primer eslabón de una cadena evolutiva que va del arquetipo universal al ente, vale decir, equivale a actualizar en el microcosmos un arquetipo universal en el primer instante de su despliegue evolutivo. De modo que el símbolo sagrado, al emerger en la esfera de luz y sustituir a la fantasía como objeto de apercepción del sujeto consciente, está poniendo al sujeto consciente no en mero contacto con el mito esquemático, sino con un arquetipo universal y a través de él con el demiurgo. Es cierto entonces que todo símbolo sagrado, cualquiera sea su signo, desde el complejo Zeus olímpico hasta la abstracta cruz, representan a Dios del universo, a el Uno, al demiurgo cósmico. El símbolo sagrado es un trasfondo metafísico que hay que trascender. Participa o es la manifestación revelada de la voluntad del Uno. La voluntad del demiurgo presente tras los símbolos sagrados explica por qué su aparición frente al sujeto consciente no causa jamás una locura del tipo descripto como primer fenómeno. Aquí, por el contrario, de una regresión formal al mundo primitivo del mito, se corre el peligro de convertirse en representante de Dios en la tierra, profeta, enviado divino, reformador social, héroe, hombre del destino, etc. Vale decir, se corre el peligro de que el sujeto anímico se identifique con una función colectiva y cese de evolucionar como individuo. Tal el peligro que corre el sujeto consciente si es fagocitado por el símbolo sagrado, pero en este caso se trata de una locura legal necesaria para los objetivos micro y macrocósmicos de la finalidad del PASU.
Esto será demostrado en la segunda parte, aunque conviene adelantar que para Elviria, cuyo interés declarado consiste en liberar su espíritu hiperbóreo, no existe peligro más grande que la identificación del sujeto con un mito colectivo. En su caso, ello implica en verdad algún tipo de trastorno mental desde la disolución del sujeto consciente hasta su fragmentación esquizofrénica. No podemos acabar este artículo sin mencionar al Pasú de nuestro ejemplo. Su fantasía del pez alado se convirtió de repente en un dios pez autónomo. A partir de ese hecho, la actitud del Pasú será típica, o se identificará con el mito y se convertirá para la comunidad en su representante viviente, o le adorará sin identificarse completamente y se transformará en su profeta. En este último caso revelará a la comunidad el símbolo sagrado del dios pez, expresando su signo, y en la medida en que los miembros de la comunidad introyecten el signo y accedan al símbolo sagrado, al contacto con el mito reinará no adentro sino afuera, como mito, vale decir, como arquetipo psicoideo. Desde luego, al adorar al mito, al dios pez, a Dagon, la comunidad adora en realidad al demiurgo, al dios uno, cumpliendo con su finalidad macrocósmica.